Bienvenidos a CEPAZ Radio, un programa semanal sobre temas relacionados con la defensa de los derechos humanos, los valores democráticos y la cultura de paz en Venezuela, transmitido por Humano Derecho Radio. Estamos con ustedes, María Alejandra Cortés y Beatriz Borges. Hola María Alejandra. Hola, muchas tardes. Buenos días. Bueno, estamos aquí un poco sobre la actualidad de lo que ha sido esta semana del mes de agosto en Venezuela. Y efectivamente, bueno, como estamos acostumbrados, están pasando muchas cosas diariamente y la comunidad de defensores de derechos humanos de sociedad civil hemos tenido pronunciamientos importantes sobre los últimos acontecimientos. En este programa vamos a estar trabajando específicamente sobre darle a conocer esos pronunciamientos y dar nuestros comentarios, cómo ustedes como ciudadanos pueden apropiarse de estos pronunciamientos, apoyarlos y también elevar su voz frente a ellos. Vamos a trabajar sobre los principales pronunciamientos que han salido de las organizaciones de la sociedad civil. Y en este primer bloque vamos a trabajar sobre el pronunciamiento emitido por la Red Electoral Ciudadana sobre el desconocimiento y el rechazo de los resultados anunciados por el CNE el 30 de julio. Para eso vamos a leerle las principales notas de lo que fue este pronunciamiento. María Alejandra. Red Electoral Ciudadana desconoce y rechaza resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral el 30 de julio. Quienes suscriben, individuos y miembros de las organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles reunidas en la Red Electoral Ciudadana, desconocen y rechazan los resultados de una votación configurada en un fraude constituyente, que no solo incumplió los requisitos básicos para su convocatoria, sino que violó de forma sistemática todos los procedimientos y garantías electorales relativos a la ejecución de procesos justos, transparentes y democráticos. La reciente declaración de Smartit, empresa proveedora de software y de las máquinas electorales, desconociendo los resultados presentados por la rectora Lucena, afirma que hubo manipulación en los datos de la participación anulada, constituyen una evidencia categórica de la existencia de un fraude electoral perpetuado por el CNE en concordancia con el Ejecutivo. El sistema de votación automatizado utilizado en Venezuela permite conocer, a través de auditorías donde participan los partidos políticos, los datos reales de la participación, así como los intentos de fraude en la usurpación de identidad y voto múltiple. El Consejo Nacional Electoral no ha hecho público hasta ahora los resultados de su página web a sabiendas de que los números no soportarían una auditoría mínima. Desde la Red Electoral Ciudadana exigimos que se realice la auditoría de no duplicidad de las huellas con la participación de representantes de partidos políticos, organizaciones de observación electoral, nacionales e internacionales. A lo largo de esta coyuntura, los venezolanos han demostrado poseer un talante profundo democrático, evidenciado en todo momento en su disposición a usar la ruta electoral y democrática para dirimir las diferencias. La red saluda a la ciudadanía venezolana por su firme decisión de demandar el pleno restablecimiento de la vigencia del derecho a elegir a sus gobernantes y representantes y participar de forma activa en la recuperación de la democracia, así como hacerlo de forma pacífica. Bueno, este comunicado emitido por la red, pero respaldado por organizaciones de la sociedad civil, tiene para mí tres aspectos fundamentales. Primero es el rechazo contundente y decisivo de parte de las organizaciones a los resultados presentados por la Asamblea Nacional Constituyente. Si definitivamente no hubo una participación de la sociedad civil que avalara dicho procedimiento por considerarlo inconstitucional y antidemocrático, efectivamente los resultados expresados sobre este procedimiento y sobre esta consulta son de todas formas fraudulentos y por supuesto se suma a lo que fue las declaraciones dadas por la empresa Smartmatic sobre estos resultados y sobre la manipulación que se pudo tener sobre ellos. Frente a esto, la sociedad civil pide responsablemente una auditoría y además felicita y aúna el que existan
iniciativas o participación a través de la ruta electoral. Creo que esa es la vía que los ciudadanos estamos buscando para realmente hacer el cambio de la situación política que vive en Venezuela. Y esta salida electoral tiene que ser con garantías, tiene que existir un proceso donde los venezolanos confiemos, donde podamos ejercer nuestro derecho a la participación política de forma libre, de forma confiada, ante un organismo electoral que ofrezca todas las garantías necesarias para unas elecciones que le den a Venezuela una salida pacífica a esta crisis económica, política y social que estamos viviendo. El comunicado de la red electoral ciudadana lo pueden bajar en nuestra página web www.cepas.org.be y pueden también hacerse parte de este pronunciamiento enviando su respaldo a través de nuestros correos electrónicos. Seguimos en la próxima parte con otro pronunciamiento que está calentico, que salió el día de ayer, sobre la carta abierta de las organizaciones sociales y de derechos humanos de Venezuela frente a la reunión de cancilleres a realizarse el 8 de agosto de 2007. Al corte hablaremos de ese pronunciamiento. Duerme el viento y el sol quema tus mejillas. Retraída imaginas cómo sería. No has perdido el valor, pero cada día va inclinando el camino hacia la cima. Nunca oscurece para quien sueña todo. Nunca desiste quien se ha curado solo. Siempre amanece para el que entrega todo. Nunca desiste
retomamos el corte con la lectura del pronunciamiento sobre carta abierta de las organizaciones sociales de derechos humanos de Venezuela ante la reunión de cancilleres a realizarse el 8 de agosto. Esta reunión reviste gran importancia en virtud de las decisiones que serán tomadas sobre Venezuela, pero en especial sobre la demanda unitaria de las organizaciones de derechos humanos y de carácter social en Venezuela. Vamos a conocer lo que nos plantea este pronunciamiento, María Alejandra. Dentro de estas demandas yace que desde el pasado 1 de abril de 2007, importantes sectores de la población venezolana vienen realizando manifestaciones pacíficas en ciudades, pueblos y comunidades rurales del país para protestar contra la interrupción del hilo constitucional y el debilitamiento de la institucionalidad democrática, exigiendo un cronograma de las elecciones pendientes, una apertura del canal humanitario para el acceso de alimentos y medicina, la liberación de los presos políticos y respeto a la independencia de poderes. En este ciclo de protesta, la manifestación más grande que se realizó el 16 de julio, cuando más de 17 millones de venezolanos expresaron su rechazo a la promoción irregular de una Asamblea Nacional Constituyente. En segundo lugar, se plantea que la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro a las demandas ciudadanas mediante el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica ha sido la represión y la violencia. Según la cifra del Ministerio Público, el 31 de julio del presente año, en Venezuela, 121 personas han perdido la vida en el contexto de las protestas, de las cuales 99 han sido asesinadas directamente con actos de represión, mientras ocurren violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como la violación de domicilio sin orden judicial y sin cumplir con los requisitos legales para ello, detenciones masivas y arbitrarias, torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes contra personas privadas de libertad por manifestar, aplicación de la justicia militar contra civiles, ataque contra conjuntos residenciales, uso de civiles armados contra protestas y la violación generalizada en los estándares internacionales en el uso de la fuerza. En tercer lugar, en este contexto se ha promovido de manera irregular una Asamblea Nacional Constituyente, sin consultar previamente a la ciudadanía, sin cumplir con los requisitos establecidos para la legislación del país y vulnerando los principios que caracterizan a un proceso electoral como democrático. Según las denuncias procesadas por nuestras organizaciones, el hostigamiento a los empleados públicos para obligar a participar en estos comicios del 30 de julio se transformó en una política de Estado. Las autoridades electorales han anunciado una cifra de participación superior a 8 millones de personas que no corresponden con las evidencias registradas durante la jornada. Lo que ha sido caracterizado como un fraude ha sido anunciado tanto por la Fiscal General de la República, el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, como por antiguos ministros de la administración de Hugo Chávez, profundizando con ello la crisis social y política de Venezuela. E incluso la propia empresa contratada por el Estado venezolano, Smartmatic, para instalar la plataforma informática y tecnológica que se utilizó para dicho proceso, ha denunciado que los resultados de la ilegal elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente fueron falseados. Nuestras organizaciones promueven una resolución pacífica, democrática y constitucional en la actual crisis política del país. Para ello consideramos clave la actualización o la actuación de la comunidad internacional, obligando al Estado venezolano a cumplir sus deberes democráticos y sus obligaciones en materia de derechos humanos, derivadas de los pactos y acuerdos de manera soberana que han sido suscritos por la República. Por las anteriores consideraciones, respetuosamente pedimos a las diversas cancillerías que estén presentes en esta reunión extraordinaria para interceder por el cumplimiento en los aspectos como exhortar al gobierno venezolano a suspender la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente, respetar el marco constitucional vigente y la independencia de poderes, especialmente el Parlamento y el Ministerio Público. Reforzar el papel de los sistemas de protección de derechos humanos que inciden en la resolución democrática de la crisis venezolana. Instar al gobierno venezolano al anuncio y cumplimiento de un calendario electoral en los procesos comerciales pendientes establecidos en la Constitución Nacional. Exigir al gobierno venezolano el respeto de los derechos a la libertad de reunión y asociación, así como el de manifestación pacífica, deteniendo su criminalización, desactivación de grupos civiles armados, el uso de justicia militar contra civiles, la liberación inmediata de los presos por razones políticas y la investigación y sanción de denuncias de las violaciones de derechos humanos. De igual manera, se exige al gobierno venezolano el respeto y el cese inmediato de todo acto de persecución, intimidación, amenaza contra activistas de derechos humanos y miembros de las ONG, que han dedicado a denunciar y a registrar las graves violaciones a los actos de derechos humanos que han tenido lugar en esta nación.
Se insta al gobierno venezolano que acepte la cooperación internacional humanitaria, que permita a un corto plazo mejorar el acceso a la ciudadanía a los alimentos y medicinas, reconociendo la gravedad de la situación de los amplios sectores de la población, especialmente los que se encuentran en situación vulnerable. Continúa a realizar las gestiones necesarias para que los diferentes países de la región asuman la crisis migratoria generada por los retrocesos de los derechos sociales y políticos en Venezuela, así como también impedir la aprobación de las sanciones unilaterales o multilaterales contra el conjunto de la nación por parte de los gobiernos de la región, los cuales aumentan la crisis humanitaria existente en Venezuela. Y por último, se solicita contribuir con las organizaciones de sociedad civil venezolana, así como las instituciones del Estado que lo solicitasen, en lograr llevar a cabo investigaciones que develen las conexiones de los funcionarios del gobierno venezolano en casos de corrupción que han generado como consecuencia la grave crisis humanitaria que atraviesa nuestra nación. Bueno, este comunicado enviado a la reunión de cancilleres que se está realizando el 8 de agosto de este mes, que tiene mucha importancia porque congrega las principales peticiones que desde las organizaciones de derechos humanos hemos hecho y que serían la ruta de emergencia para una salida y un cambio y una mejora de las condiciones y del cumplimiento de derechos por parte del respeto y garantía que deben brindar los estados. Y en ese sentido, este comunicado resalta no solamente los últimos acontecimientos que tienen que ver con lo que se ha llamado el fraude constitucional realizado a través de la Asamblea Nacional Constituyente, sino a lo que ha sido la violación de derechos humanos desde el mes de abril continuada, donde lamentablemente se han perdido vidas, donde se han afectado la integridad física y la libertad personal de muchos venezolanos, que hoy en día lo que demandan es un cambio político, económico en el destino del país. Este pronunciamiento lo hacen las organizaciones, o lo hacemos las organizaciones con la finalidad de esclarecer la situación que está viviendo nuestro país y que en estos foros de discusión internacional que buscan ejercer presión y hacer un llamado de atención al Estado venezolano para que se produzcan los cambios, puedan tener conocimiento de cuáles han sido de forma sistemática las violaciones a derechos humanos, cuál es la situación actual en materia de derechos humanos y democracia, y con base en eso puedan hacer unos pronunciamientos contundentes que definitivamente envíen un mensaje a la comunidad internacional de la situación que padece nuestro país. Con esto nos despedimos y vamos al próximo corte con el reciente comunicado emitido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, muy importante sobre Venezuela y la garantía y protección de los derechos humanos. Volvemos al corte. Pierdo el tiempo aunque lo declaro, como otro invento de muchos tantos, que nunca tuvo un sentido claro, generoso o despectivo. No acepto efectivo ni quiero un recibo, no intento recordar tu apellido. Nunca supe ser, hacerte entender. Todo es posible, nadie importará, sin pros ni contras. No tienes culpa ni razón. Si tierra y cielo se aniquilarán, lo primero es tu salida. Nunca tuviste culpa ni razón. Siempre invento y a veces fallo, siempre sufro y nunca me callo. Vente a despedir, yo lo hice hace rato. Lamento tu intento, fue fraudulento, no hay fundamento y estuvo algo lento. Echarse a morir será algo violento. Nunca supe ser, hacerte entender. Todo es posible, nadie importará, sin pros ni contras. No tienes culpa ni razón.
Bueno amigos, estamos en vuelta en tu programa Radio Cepaz, hablando sobre los últimos acontecimientos y los pronunciamientos que ha hecho la sociedad civil de carácter social o que trabajan en derechos humanos sobre los acontecimientos en el país. Hablábamos en el primer corte sobre lo que fue el pronunciamiento de la Red Electoral Ciudadana y otras organizaciones frente a la decisión del 30 de julio sobre la Asamblea y los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente. Hablábamos también del pronunciamiento emitido por más de 100 organizaciones de sociedad civil sobre la situación general de Venezuela frente a esta reunión de cancilleres que se está llevando o que fue convocada por Perú. Y ahora nos vamos a remitir a un comunicado muy importante emitido por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tiene que ver con las conclusiones de un equipo de expertos de Naciones Unidas que apuntan a lo que ha sido un patrón de violación de derechos humanos durante las últimas manifestaciones en Venezuela. Este pronunciamiento fue emitido el 8 de agosto del año 2017 y se basó en entrevistas realizadas a distancia por un equipo de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas, donde sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes. En estas conclusiones, el equipo ha indicado que existe un patrón de otras violaciones de derechos humanos que abarcan allanamientos violentos de la vivienda, torturas y malos tratos a personas detenidas en relación a las protestas. En este comunicado, el alto comisionado señala que a razón de que no ha existido respuesta por parte de las autoridades venezolanas, le tocó desplegar un equipo de oficiales de derechos humanos para realizar un seguimiento a distancia, incluso desde Panamá, de la situación de derechos humanos del país durante el tiempo transcurrido en el 6 de junio al 31 de julio. Y este equipo llevó a cabo 135 entrevistas a víctimas, familiares, testigos y miembros de las organizaciones de sociedad civil, donde están periodistas, abogados, médicos, paramédicos y funcionarios también de la oficina de la Fiscalía General. Y por supuesto también se recibió información por escrito de otras oficinas del Estado, lamentablemente solamente de la Defensoría del Pueblo. En este informe relata cómo los testigos pudieron ver cómo las fuerzas de la seguridad habían disparado sin previo aviso gases lacrimógenos, perdigones contra los manifestantes en estas manifestaciones ocurridas en estos últimos meses antigubernamentales. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparadas a corta distancia y que la policía usó como munición canicas, perdigones, tuercas y tornillos. Según las fuerzas de seguridad también habían recurrido al uso de la fuerza contra los manifestantes. Según contaron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo y acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones. Las instancias gubernamentales en muy raras ocasiones condenaron estos incidentes. Hasta el 31 de junio, la oficina de la Fiscal General de la República había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Y según el análisis de este equipo, las fuerzas de seguridad son las responsables de al menos 46 de las muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados colectivos armados, sean responsables de otros de los 27 fallecimientos. En cuanto al resto, no está claro quién las perpetuó. La oficina de la fiscal investigaba también al menos 1.958 casos de heridos, aunque el número real de las personas ha sufrido lesiones podría ser mucho mayor. La información compilada por el equipo indica que los colectivos armados montados en motocicletas suelen atacar y acosar a los manifestantes. En determinados casos también les disparan con armas de fuego.
Aunque no se dispone de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria. Más de 1.000 personas siguen detenidas en conexión con las manifestaciones. En varios casos examinados por la Oficina del Alto Comisionado, hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos, degradantes a los detenidos y en algunas ocasiones han recurrido a tortura. Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, las prácticas de colgar a los reos en las muñecas durante periodos prolongados, asfixiados con gases y amenazados con la muerte, y en algunos casos con violencia sexual, a ellos y a sus familiares. Desde que la ola de manifestaciones comenzó, en el mes de abril se han aplicado un patrón evidente de uso excesivo de fuerza contra los manifestantes. Según las fuentes, varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente. Muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso torturas, y varios cientos juzgadas en tribunales militares, en vez de presentadas ante los tribunales civiles como ha debido ser. Y por supuesto no hay indicios de que esta actuación vaya a cesar. Entre otras cosas, el alto comisionado se señala que varios periodistas y empleados de la prensa señalaron que las fuerzas de seguridad han obstruido su trabajo de informar sobre manifestaciones. Según las fuentes, algunos y algunas periodistas han recibido impactos de cartuchos de gas lacrimógeno y perdigones, a pesar de que llevan claramente su distintivo de periodistas. Y el alto comisionado alerta que se han actuado con violencia y se han informado de ataques contra agentes de las fuerzas de seguridad. 8 elementos de los cuerpos de seguridad han muerto en el contexto de las manifestaciones. Es por esto que el alto comisionado ha instado a las autoridades venezolanas a que pongan fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra todos los manifestantes, cesen las detenciones arbitrarias y liberen todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. El alto comisionado, Said, recordó a las autoridades la prohibición absoluta de usar tortura, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, y pidió se suspensa el uso de tribunales militares para juzgar a los civiles. Exhortó a todas las partes a que colaboren con el fin de solucionar las tensiones del país que se agravan con rapidez, a que renuncien al uso de la violencia y a que tomen medidas con miras a establecer el diálogo político significativo. Está previsto que a finales de agosto se publique un informe completo con las conclusiones del equipo. Resaltamos de este informe el abocamiento que ha tenido el alto comisionado de Derechos Humanos sobre la situación de Venezuela, no solamente con información general, sino con información recibida, constatada a través de entrevistas realizadas a diferentes actores, en especial a víctimas, a testigos, a organizaciones de la sociedad civil, en materia de derechos humanos. Esto da muestra de lo que para los venezolanos ha sido una realidad evidente y dolorosa estos últimos meses, donde las protestas se han convertido en batallas donde los ciudadanos son atacados y son criminalizados por el ejercicio de sus derechos. Este pronunciamiento del alto comisionado reivindica los derechos ciudadanos a la manifestación pacífica, a la libertad de expresión, al derecho a la vida, a la integridad personal, a que podamos ser protegidos en el uso efectivo de nuestros derechos. Con este pronunciamiento, el alto comisionado identifica lo que ha sido la realidad y describe de la forma más precisa y con la información mayormente verificada de lo que ha sido para nosotros estos últimos meses de demanda social, de demanda de cambio, pero con una alta represión, una grave represión a los manifestantes. Sumamos a la ciudadanía que pueda hacer uso de este comunicado para difundirlo en las redes sociales y dar a conocer este pronunciamiento de la mayor autoridad en materia de derechos humanos en Naciones Unidas. Con esto, señores, damos final a nuestro programa, que esta semana se basó en los pronunciamientos y posicionamientos de la sociedad civil en Venezuela sobre las diferentes situaciones que han surgido. Hablamos del pronunciamiento de la red
Electoral Ciudadana, hablamos del pronunciamiento de las organizaciones de derechos humanos para la reunión que se va a llevar a cabo de cancilleres, y finalmente trabajamos sobre el pronunciamiento emitido por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde habla sobre el informe realizado a través de entrevistas sobre Venezuela, y donde por supuesto en el mes de agosto tendremos un informe más ampliado de la información que ellos han recibido. A todos ustedes les damos gracias por estar con nosotros en CEPAS Radios, nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram @CEPAS, en Facebook Centro de Justicia y Paz, y nuestra página web www.cepas.org.be. Estuvieron con ustedes María Alejandra Cortés y Beatriz Borges. Hasta una próxima oportunidad.